SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El registro de la Guardia Civil en la Federación ha sido el agujero negro que se ha tragado el resto de la actualidad en las últimas 24 horas. Y en esa enorme vergüenza se ha camuflado otra más pequeñita que merece que no pasemos de largo. Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona han anunciado el precio de las entradas de la Champions. Ver al City en el nuevo Bernabéu puede costar 400 euros y si eres socio en abonado casi 300. En el cuarto anfiteatro, donde los prismáticos, 175. El Barça no le queda lejos. Tras la excursión a Montjuic, a pagar 399 si lo quieres ver como un marqués y 174 si lo quieres ver chungo. Bien mirado, te ahorras €1 con respecto al Bernabéu. E ir el Metropolitano contra el Dortmund vale entre 350 y 190. En serio, no solo se hacen millonarios con el fútbol en los despachos, quieren que a la grada solo vaya su gente, los millonarios. Sinceramente, la desvergüenza parece ser, no solo en estos días, patrimonio de Rubiales. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la cadena SER, hasta las 4 os vamos a contar lo que creemos que es noticia este jueves en el deporte. Nos podéis oír de mil maneras, gracias por hacerlo como sea. En nombre del equipazo que hace este SER Deportivos, con Sonia Luz y Óscar Ejido en la producción y Elena Sánchez y Carlos Ródenas como cracks de la técnica. Xavi se sentará en el Bernabéu. El comité de competición, con retraso sobre el horario previsto, ha sancionado con 2 partidos al entrenador azulgrana por su expulsión en el Metropolitano. No usa la reiteración para aumentar la sanción, pero el Barça recurre porque incluso así le parece mucho. Luego lo ampliamos en cuanto llenemos la portada de noticias, muchas sobre Rubiales, a esta hora en SER Deportivos. Evolución del caso Rubiales, del caso Rubiales bis. Tras los multiregistros de la Guardia Civil de ayer, hoy hemos conocido que la cosa no solo no acaba en Arabia, sino que la derivada de la Cartuja en Sevilla es de lo más chusca y que hay novedades en cuanto a los detenidos. ¿Qué nos cuentas, Javier Bañuelos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco José. Los 5 están ahora mismo en libertad y de los 5, solo 2 van a pasar mañana a disposición judicial. Lo van a hacer el abogado externo Tomás González Cueto, mano derecha de Luis Rubiales. Según ha sabido la SER, Paco Joel, el presidente de la gestora, no solo ha dado orden de rescindir todos los contratos con su despacho, también se ha enviado un burofax para retirarle todos los poderes notariales que tenía ahora mismo sobre la Federación Española de Fútbol. Era un paso urgente, nos dicen, que debían dar. También tendrá que declarar ante el juez Ángel González Segura, director de Gruconsa, la empresa bajo sospecha que, como venimos contando aquí en la SER, se llevó 2 contratos valorados en 900.000 euros para reformar el estadio de la Cartuja, una adjudicación que salió adelante tras el asesoramiento de la propia Federación Española de Fútbol. Justo esto que lleva contando Javier Bañuelos durante toda la mañana es lo que hace público ahora mismo, a las 3:02 hasta ahora, la web oficial de la Federación. Es importante este giro y los giros que vengan, que están llenos de aristas. ¿Qué pasa con las elecciones ahora? ¿Qué pasa con la Supercopa ahora? ¿Qué pasa con el Mundial ahora? De esto último, y esto último es lo que más preocupa al gobierno. Y toma la palabra en la SER el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Eso no está en riesgo. Pensemos además que el promotor de esta candidatura es España. Nosotros lanzamos con Portugal en primer lugar y luego con Marruecos. Yo era entonces ministro de Deporte, esta candidatura, y somos un país referente que tiene toda la solidez, toda la fuerza, y por supuesto vamos a seguir trabajando para que el desarrollo, ahora el diseño del Mundial, etcétera, sea exitoso. Ojalá, pero no lo veo yo tan claro. Si FIFA ve que cualquier cosa puede generar daño reputacional o económico, peligro sí que hay. La actualidad sigue muy en el barro, así que me he propuesto sacarle algo en la portada en donde la frase es la de un hijo y una madre anoche en el larguero. Este que vais a escuchar es la estrella en el Alavés, Samu Morodión, de origen humilde, con un objetivo en la vida, objetivo logrado. A una madre que lo ha dado todo por mí y por mi hermana, y que estoy muy agradecido a la madre que tengo. Tenías un objetivo que era, en cuanto pudieses, decirle a tu madre que dejaba de trabajar, ¿no? Sí, yo tenía claro mi objetivo, hacer que mi madre dejase de trabajar. Edith, madre de Samu, buenas noches. Oye, mi niño, ¿cómo estás? Sí, muy guapo, mi niño. ¿Y qué le dijiste? Mamá, ha llegado el día que no trabajes más, ¿no? Le dije que le dijese al jefe que ya pues habría acabado de ir a trabajo. Qué bueno. Todo va a estar mejor a partir de ahora. El fútbol también tiene estas historias súper chulas que se cuentan en el larguero. Historias que ha escrito durante décadas Rafa Nadal, que les ha dejado a los compañeros de Movistar otra frase de las suyas en un arranque de sinceridad cuando le han dicho que estaba apuntado al torneo que inicia la tierra batida, a Montecarlo.
Bueno, he estado inscrito en muchos lugares este último año y medio y no he estado casi en ninguno, ¿no? Me encantaría decirte que voy a estar en Montecarlo y esta es mi ilusión y esta es mi idea. Ahora, si te digo voy a estar ahí y después pasan cosas que no quiero que pasen, pero que han pasado durante estos últimos tiempos de manera muy recurrente, pues prefiero no hacerlo. Es que a día de hoy ya no puedo pensar en nada, ¿no? A nivel de calendario se me hace difícil y bueno, con la ilusión de darme otra oportunidad. Pues ojalá la ilusión sea una realidad. Y si tienes la ilusión de acudir a ver los cuartos de final de la Champions, la realidad es que o eres socio o millonario o si no lo llevas claro. Ojo a los precios y la comparativa. Pedro Fullana, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, no está al nivel de comprarte un Ferrari, un apartamento en la playa o una joya de lujo, pero la tarjeta se va a quejar seguro si eres aficionado y no abonado. Para ver el Madrid City, por ejemplo, pagas entre 125 y 445 euros. Para el Barça PSG, entre 174 y 399. Y para el Atleti Borussia de Dortmund, algo más barata, la más económica, 70, y la más cara, 350. En cambio, ir a Alemania a ver el partido como si fueras a cenar, 18,5 euros o como máximo 50 por ver la Champions. En el fútbol español es más barata una semana de vacaciones que un partido de Champions. Y si no lo es, la verdad es que se lo parece. Los clubes están a una política de llenarnos los estadios de extranjeros millonarios que pueden pagárselo y no pasará mucho tiempo antes del susto, del que se van a llegar cuando los realmente suyos se planten. Y ahora el resto, que hoy sí que es el lío. Estáis en Ser Deportivos, son las 3:06, vamos al lío ya. Asturias es un paraíso natural que ahora en tren está más cerca. Este viernes en La Ventana lo celebramos viajando hasta el Pozo Sotón, una mina de carbón que ofrece una experiencia turística única. Visitar las entrañas de la tierra. Desde allí hablaremos de turismo, naturaleza y minería. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Asturias Paraíso Natural y Asturias Naturaleza Minera. Cadena Ser, 100 años de radio. Voy a intentar, si puedo, contar rápido, claro y bien lo que está pasando en la Federación con el caso Rubiales bis. Tras los registros y detenciones de las últimas 24 horas, falta lo más importante, que es detener a Rubiales, que está en Dominicana. ¿Hay orden de búsqueda y captura? ¿Cómo está el tratado de extradición con ese país si las cosas se complican? Vuelvo a preguntar al que sabe. Bañuelo, Javi, tú dirás. Te cuento, Paco. Bueno, a ver, España y República Dominicana sí tienen un acuerdo de extradición, pero a priori no habrá que tirar de él porque parece que la voluntad de Luis Rubiales es bastante clara. De hecho, su abogada ha enviado al juzgado una copia de la reserva de su billete para demostrar que el 6 de abril estará de vuelta aquí en Madrid. De hecho, lo va a hacer con su mujer y sus 3 hijas, que tienen previsto, por cierto, ir a visitarle a Punta Cana en unos días. Luis Rubiales incluso se ofrece a regresar antes de esa fecha. Su abogada insiste en que su cliente está a plena disposición del juzgado para esclarecer la investigación, de ahí que pueda regresar incluso antes de lo previsto. Vale, lo apuntamos. Entre tanto, el proceso electoral de sustitución de Rubiales se debiera haber puesto en marcha ayer. Pasó la cosa a hoy, pero el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, en declaraciones a la SER, advierte que ni ayer, ni hoy, ni mañana. Y esto produce un daño objetivo intolerable y hay que perseguir la corrupción hasta el final. Lo que se ha hecho es que no se va a celebrar de momento, lógicamente, en este contexto es imposible, las elecciones. Vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y yo lo que espero es que cuando haya elecciones, que sea lo antes posible, pues el proceso electoral parado y la candidatura del Mundial afectada. Está por ver qué decide FIFA en su momento, pero el resto de los países que van con España al verla débil pueden aprovechar para acaparar más partidos, final, protagonismo. Compañero del diario AS, Aritz Gabilondo, ¿qué te sabes? Muy buenas. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Marruecos está expectante, no por este hecho en concreto, sino ya desde hace tiempo con la opción de quitarle la final del Mundial al Estadio Santiago Bernabéu. Están construyendo un recinto en Casablanca fastuoso de casi 120.000 espectadores y ya desde hace tiempo es pretensión de la Federación Marroquí que sea allí la final y no en el Santiago Bernabéu como parecía indicar. Evidentemente todos estos hechos de corrupción interna dentro de la Federación lo que van a hacer es disparar esas pretensiones, no solo por el partido de la final, sino también por tener alguna sede más de las que parecía inicialmente previstas para Marruecos, así que no ayuda en nada todo lo que está pasando en España y se ve desde el país vecino como una gran oportunidad, especialmente para que la final del 2030 sea allí en Casablanca. Ojito, que las cosas
cosas están complicándose. Y no paran en el Mundial, en la Supercopa y por medio 2 investigaciones más que incluyen criptomonedas chinas y reformas en el estadio de la Cartuja en Sevilla que suenan a cuento chino. Santi Ortega, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en las últimas horas la UCO se personó en el estadio de la Cartuja para solicitar los contratos y documentos de la subvención que la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía concedió por valor de 5 millones de euros para las obras de adecuación del estadio de la Cartuja a la celebración de los partidos de la Euro 2020. El camino de ese dinero es el que está intentando perfilar la UCO para ver si hay alguna irregularidad, aunque desde la Junta de Andalucía aseguran que todo se hizo conforme a la ley. Sí, conforme a la ley y el orden. Y en el centro de todo ahora aparece el presidente eventual de la gestora, que ha vivido como un rey, elegido a dedo por Rubiales para la transición y que ahora se quería presentar a la elección, que debe viajar con la selección. Rocha viaja, se presenta. ¿Qué va a hacer Javier Herráez? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Joe? Muy buenas tardes. La idea de Pedro Rocha era la de no viajar a Londres, la de quedarse en Madrid. Él se siente inocente, aunque fue vicepresidente económico de Luis Rubiales. Él dice que no sabía nada de esos contratos que están investigando y que la UCO evidentemente va a sacar a la luz para demostrar las tropelías que hizo Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol y, aunque sea de forma interina, sigue siendo presidente de la gestora, aunque todos sabemos, Joe, que él quiere seguir siendo presidente, le ha gustado la poltrona y quiere seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Eso sí, tendrá que explicarlo porque llegó de forma interina para 2 meses y, como digo, su idea es la de perpetuarse en el poder y quedarse como presidente de la Federación Española de Fútbol. De momento lo explica con el silencio. Y en el colmo del flipe, como la federación es del Paleolítico y los que deciden parecido, este es el presidente de la Federación Catalana con voz y voto en la Asamblea, Joan Sotera, 75 años, en declaraciones a la SER. La última noticia que tinc jo és que han entrat per revisar els contractes dels últims 5 anys. La última noticia que tengo yo es que entraron para revisar los contratos de los últimos 5 años, pero en ningún momento me han hablado de que fuera por los contratos de Arabia. También es verdad que los contratos de Arabia son de los últimos 5 años. Vaya. Pero bueno, yo no puedo ni debo opinar, primero porque no lo sé, segundo porque estoy en Cataluña y tercero porque tengo que suponer que los contratos que se han hecho, sea con Arabia o con otro, tienen que ser contratos correctos. Són contractes que lògicament han de ser correctes. Vaja, jo crec que no li hauria d'incidir en res. Yo creo que no debería incidir en nada, porque en definitiva Pedro Rocha estos últimos 5 años, exceptuando estos 5 meses, ha sido presidente de la Federación Extremeña, como yo he sido de la catalana y otro de la andaluza. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No da para serie de Netflix, no. Esto es mucho más cutre. Da para culebrón venezolano de los 80, de bajo coste, aunque al fútbol español le vaya a costar mucho. Vamos a la selección. Que en lo deportivo jugamos mañana contra Colombia en Londres. Novedades deportivas, Javier Herráez. Bueno, lo deportivo, decir que el equipo se ha entrenado esta mañana, que a las 8 van a ofrecer rueda de prensa tanto Luis de la Fuente como Rodri, titular mañana ante la selección de Colombia en Londres, un amistoso, también habría que explicarlo, aunque todos sabemos por qué es. Y se vislumbra la idea que tiene Luis de la Fuente es que juegue junto a él Fabián. Arriba esperamos a los jugadores de siempre, es decir, Lamine Yamal y Nico Williams, protagonista del larguero hace un par de jornadas, así que puede ser que entre en la portería David Raya, aunque el titular en la Eurocopa va a ser Unai Simón, que jugaría en el Bernabéu el próximo martes frente a la Brasil de Vinicius. El partido ha quedado devorado por el cutrismo por Rubiales, pero el fútbol de selecciones sigue y de hecho ayer conocimos nuestra suerte en el sorteo olímpico. Sonia Luz. Pues sí, puede decirse que la masculina ha tenido suerte, encuadrada en el grupo C junto al subcampeón de Asia Sub-23 que se juega desde el 15 de abril, Egipto, y curiosamente la República Dominicana, que entrenan Ibai Gómez y Fernando Amorebieta. Debut contra el subcampeón de Asia el 24 de julio a las 3 de la tarde. Menos suerte para la femenina, también en el grupo C, junto a Japón, Nigeria o Sudáfrica y Brasil. Las subcampeonas del mundo se van a estrenar en el torneo olímpico el 25 de julio a las 5 contra Japón, contra la selección que perdieron 4-0 en el único partido en el que conocieron la derrota en el pasado mundial. Y lo de verdad de selecciones lo tenemos hoy en la repesca de cara a la Eurocopa de este verano, que hay partidos importantes, Óscar Ejido. 12 selecciones, se van a jugar los 3 puestos que quedan para estar en la final. Hoy se juegan 3 grupos de repesca con 2 partidos cada uno y las 3 finales se juegan el martes 26. En la A, la Polonia de Lewandowski contra Estonia y Gales contra Finlandia. En la B, la Ucrania de Lunin juegan contra Bosnia e Israel juega frente a Finlandia. Y en la repesca C, Grecia contra Kazajistán y la Georgia de Mamardashvili frente a Luxemburgo en el único partido que se juega a las 7 de la tarde, porque los otros 5 se juegan a las 9 menos cuarto. El formato no da lugar a error, hay que ganar los 2 partidos para estar en la Euro de este verano. 4 rápidas de fútbol de clubes.
La primera importante del día es que Xavi ya conoce el alcance de la sanción tras su expulsión en el Metropolitano. Santiago Valle, Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes, 2 partidos, se va a perder el de Las Palmas y también el del Cádiz, va a llegar al partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero el Barça no está conforme con esta sanción y ha anunciado que va a presentar un recurso a apelación. Eso del Barça. En el Real Madrid la actualidad pasa por Francia, donde Tchouaméni prácticamente renuncia a disputar los juegos siguiendo la pauta que viene del club. Andrés Onrubia, cuéntanos, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues Aurélien Tchouaméni se ha adherido a la posición del Real Madrid de no ceder jugadores franceses o de cualquier otra nacionalidad para los próximos Juegos Olímpicos. En la concentración de la selección francesa, en una rueda de prensa hace unos minutos, el mediocentro del Real Madrid ha confirmado que sería un sueño disputar la cita olímpica con Francia, pero que se adhiere a la posición del Real Madrid y de su club, que es el equipo que le paga y que tiene la última palabra al respecto. Así que, salvo sorpresa, no veremos a Aurélien Tchouaméni en esos Juegos Olímpicos de París que arrancan en el mes de julio. Antes de los Juegos llega la Copa con 2 noticias. En Mallorca el Gobierno Central dice no a subvencionar charters. Pedro Morlá, buenas tardes. Buenas tardes, sí. En la carta remitida a la presidenta de Baleares como respuesta a su reclamación para aplicar el descuento de residentes sobre los vuelos charter programados para la final de la Copa del Rey, José Antonio Santano, secretario de Estado de Transporte, se ofreció a mediar con las aerolíneas para conseguir aumentar dentro de sus posibilidades el número de vuelos regulares que partirán hacia Sevilla. Entre las opciones, que una o varias aerolíneas incrementasen sus vuelos puntualmente y de forma voluntaria para atender esta demanda adicional excepcional. Pero además explicó al Gobierno balear que su solicitud suponía una modificación legal o contratando servicios específicos para una demanda excepcional, y para las dos cosas requieren un tiempo de tramitación que son inviables. Y en Bilbao el Athletic confirma la apertura de San Mamés para ver la final en pantallas en el estadio, algo que comparte noticia hoy con la renovación de Aitor Paredes. Verónica Gómez, buenas tardes. Muy buenas. Lo primero, con su dosis de polémica, como en todo lo que rodea la final, esta vez porque el club da preferencia a los socios que no consiguieron entrada en el sorteo, pero les cobra por entrar a ver el partido en el campo. Desde ayer está habilitada esa venta de entradas a 5 euros para socios, y la semana que viene, si no se agotan, podrá comprar también el público en general, en su caso a 10. A cambio, como decías, la buena noticia del día, renovado Aitor Paredes, el central que llegó a Lezama en Alevines, que el año pasado debutó y que hoy es titular indiscutible. Ha lanzado este mensaje a los que vienen por detrás. Creo que es un ejemplo de que con trabajo, ilusión, por conseguir tu sueño, que es jugar en San Mamés, estas cosas se cumplen, ¿no? Bueno, sueño cumplido, decía esta mañana, tras renovar hasta 2029. Y cierre de Champions, con buenas noticias del Barça en el partido de ida de los cuartos. Ana Palet, buenas tardes. Buenas, Paco Jo. El Barça se impuso al Brann en Noruega 1-2 gracias a los goles de Graham Hansen y Salma Parayuelo en la ida de los cuartos de final. El conjunto de Jonathan Giraldez tuvo menos acierto que lo habitual y se encontró con la actuación excelente de la portera noruega Mikkelsen. El partido se fue al descanso con empate, pero Salma encarriló la eliminatoria con el tanto de la victoria. El Barça lo tiene todo de cara para conseguir el billete a las semifinales el próximo jueves en la vuelta en el Johan Cruyff. Antes le espera el clásico de Liga ante el Madrid este domingo en Valdebebas. Se viene lo que no es fútbol. Rápido al básquet, juega el Real Madrid, el segundo partido de la semana doble en Belgrado contra el Partizan. Marta Casas, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Con los deberes totalmente hechos, el playoff y el factor cancha ya asegurados, y a falta tan solo de certificar el primer puesto cuando quedan 4 jornadas para el final. Contra el Partizan y en Belgrado, allí donde comenzó la remontada el año pasado antes de ganar la 11ª, y con las bajas de Sergio Rodríguez, Sergio Llull y Rudy Fernández, y la duda de un Zanamusa, del que ayer decía eso sí Chus Mateo que podrá jugar después del virus que ha azotado a los blancos en los últimos días. El partido a las 8:30. También juegan Cabunas, Baskonia. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola, Paco Jo, buenas tardes. Lo hace a las 7 buscando asegurar el play-in y por qué no soñar con la clasificación directa al playoff. Tiene una muy buena noticia, y es que ha recuperado al capitán Tadas Sedekerskis, que estaba quejado de molestias en la rodilla. El equipo lituano tiene la baja de Roland Smith. El ambiente va a ser infernal en el Zalgiris Arena, ese Zalgiris Baskonia, desde las 7. El baloncesto, que también tiene el comienzo de la Copa de la Reina Femenina en Huelva. Fran Barbosa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Y arranca una Copa de la Reina que tiene un grandísimo cartel con el actual campeón de Copa, el Casa de Monzaragoza, el equipo que más veces las ha ganado, el Perfumerías Avenida con 10, el Valencia Basket, que llega como un líder sólido en Liga, pero también el Spar Girona, el Estudiantes, Guernica, Ibaeta y Ferrol. Esta tarde en el Palacio de los Deportes Carolina Marín arranca con un Valencia Basket Ibaeta, y a las 8:30 Spar Girona Movistar Estudiantes. Previa de la Fórmula 1 en Australia, Melbourne. Jesús Balseiro, buenas tardes. Hola, Paco Jo. Hoy ha dicho Alonso que tomará una decisión para su futuro, pero no ahora, sino antes del verano, que
que no le afectarán los movimientos de Mercedes y Red Bull porque espera escoger él y no depender de otros, y que en caso de seguir en la Fórmula 1 su primera opción todavía es Aston Martin. Ha sido esta mañana en Melbourne, donde ha reaparecido Sainz tras la operación de apendicitis. Dice Carlos que es positivo antes de volver a subirse al coche, que no llega al 100%, tendrá alguna molestia, ha venido con un fisioterapeuta extra de apoyo y tocará sufrir un poco este fin de semana, pero espera poder correr sin problemas aquí en Australia. Y cerramos con la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se juega en Cartagena. Alejandro Moya, buenas tardes. Buenas tardes, todo listo en el Palacio de Deportes de Cartagena, donde a las 6:30 arrancará una de las Copas de España de Fútbol Sala más igualadas que se recuerdan. Lo hará con el gran favorito, el Barça, que se enfrenta a Osasuna Magna. Más tarde, a las 9:30, un partido muy parejo entre Movistar Inter y Mallorca Palma. Mañana se enfrentarán también en cuartos Manzanares con Jaén y el gran derbi, el Pozo Jimbi Cartagena. Hasta las 4 más en Ser Deportivos. A ver, el diario El Equipo ha publicado, en lo que es tradición, los sueldos de las estrellas del fútbol francés. En los 10 primeros domina el PSG. Entre los 10 primeros domina Mbappé, y es muy llamativo lo que cobra, por ejemplo, Marco Asensio. París, Andrés Onrubia, y en el próximo minuto de cifras al alcance de pocos, anda. Sí, como cada año el diario El Equipo ha sacado en el mes de marzo los salarios de todos los jugadores de la Liga Francesa, también de los entrenadores, y para sorpresa de nadie, el Paris Saint-Germain encabeza la clasificación. Los 10 mejores pagados son futbolistas del conjunto parisino, y hay que irse a la 11ª posición para encontrar a un jugador que no pertenezca al actual líder de la Liga Francesa. El mejor pagado de todo el campeonato, para sorpresa de nadie también, es Kylian Mbappé, que percibe 6 millones de euros brutos al mes, lo que se convierte en el mejor pagado ya no solo del fútbol francés, sino también del fútbol europeo, porque cobra 72 millones de euros brutos por temporada, una anomalía jamás vista antes en el fútbol europeo. Marco Asensio, por su parte, es el mejor español, mejor pagado de toda la Liga Francesa, recibiendo 850.000 euros brutos al mes. Luis Enrique, como era de esperar, es el entrenador mejor pagado de todo el campeonato francés, cobrando 923.500 euros brutos mensuales. Así que, como decimos, como cada año, el PSG encabeza la clasificación de los mejores sueldos de toda la Liga Francesa. Me he perdido. De tanto número, pues son muchos, pero vamos, 6 millones al mes de Mbappé, casi 1 kilo Marco Asensio, casi 1 kilo Luis Enrique. El PSG, desde luego, mal, no paga a su gente. Por cierto, hablando del Madrid, Alphonso Davies. El Bayern de Múnich y el Real Madrid tienen una relación muy fluida y no se va a estropear. El lateral canadiense va a llegar al Real Madrid por 4 años, 50 millones de euros y un sueldo de 10,5 millones de euros por temporada. Sueldo que no puede igualar ni de lejos el Bayern, porque rompería el ecosistema salarial del vestuario, en donde el que más cobra es Harry Kane, y es poco más de la mitad de lo que le ofrece el Madrid. ¿Qué está pasando para que la operación no se haya cerrado y se cuenten muchas cosas? Pues pasa que ha llegado un nuevo director deportivo al equipo alemán, que es Max Eberl, y el Real Madrid no va a dejar mal al nuevo responsable deportivo del Bayern, con el que a lo mejor tiene que negociar en el futuro. Van a respetar los tiempos, van a dejar hablar al jugador, al club, sabiendo ya que el club, el Bayern, no va a llegar al salario que ofrece el Madrid al jugador, y el jugador quiere ese mismo salario para quedarse en el Bayern. Después se van a sentar a negociar. El Madrid tiene previsto empezar en 35, pero teme que tenga que llegar a 50 en variables, pero que va a llegar y va a haber un acuerdo. Y ahora el lío de la Federación. Es muy enriquecedor este diálogo que vais a escuchar. Nuestro compañero Héctor González se ha ido esta mañana al despacho de la máxima autoridad del deporte español para hablar del caso Rubiales, el nuevo escándalo que sacude las estructuras de la Federación, del que todos estamos preocupados, y José Manuel Rodríguez Uribes también. Señor Rodríguez Uribes, ¿qué valoración hace de lo ocurrido ayer en Las Rozas? Porque ya van varias veces en los últimos años en que vemos a la Guardia Civil en la Casa del Fútbol Español. Bueno, esto es el Estado de Derecho. La verdad es que para mí es intolerable que haya personas que por codicia pues caigan en la mala tentación de la corrupción, ¿no? Es verdad que tenemos que ver cómo acaba la investigación, en qué se concreta la investigación de la Guardia Civil y de la juez, pero efectivamente pues los primeros datos pues son muy negativos, ¿no? Y yo creo que el Estado de Derecho es eso. Yo espero que la investigación llegue hasta el final y que quien haya cometido delitos pues pague por esas acciones que son inaceptables, porque además producen un daño reputacional a nuestro fútbol, que es una imagen positiva en el mundo. Venimos de ganar la selección española de fútbol, la femenina, pero también la masculina en su momento el mundial, y esto produce un daño objetivo intolerable, y hay que perseguir la corrupción hasta el final, y quien lo haya hecho mal, pues que lo pague. ¿Ha hablado con Pedro Rocha en las últimas horas?
No he hablado con Pedro Rocha. Lo que se ha hecho es que no se va a celebrar de momento, lógicamente, en este contexto es imposible las elecciones. Vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, y yo lo que espero es que cuando haya elecciones, que sea lo antes posible, pues quien salga, sea quien sea, pues sea un ejemplo de honradez, de buen hacer y un ejemplo de limpieza, porque a veces hablamos de los valores del deporte. Yo insisto mucho, incluso cito a Albert Camus cuando decía que todo lo que aprendió sobre la moral de los hombres lo aprendió en el fútbol, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser coherentes con eso, y me parece que el fútbol tiene que dar un ejemplo. Hay muchísima gente que lo hace, porque desde el fútbol base a los clubes, etcétera, trabajan bien, y no puede ser que determinadas personas ensucien una imagen de valores deportivos, de fair play, de honradez, que son imprescindibles también como ejemplo para los jóvenes. Entonces, ¿podríamos hablar de que las elecciones sean después de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, que el proceso se alargaría tanto? No lo sabemos. Se iban a convocar ayer. Entonces vamos a ver cómo evolucionan estos días las investigaciones, en que se van concretando, y cuando haya un marco de estabilidad y de normalidad, pues se convocarán. Eso es lo que espero que haga la Federación. Saben ustedes que la Federación de Fútbol, como todas las federaciones, son entidades privadas. Es verdad que, digamos, proyectan nuestra imagen, por eso nosotros también tenemos que estar atentos a todas las actuaciones que hacen, pero son decisiones que toman ellos, y lo que vamos a decir desde el CSD es que se hagan esas elecciones, se convoquen cuando las condiciones lo permitan. Y dos preguntas más para acabar. La primera, ¿Pedro Rocha pierde legitimidad para ser candidato a la Federación después de que él estuviera formando parte del equipo directivo de Luis Rubiales durante esta etapa que desde ayer se está investigando? Mire, yo no voy a valorar, primero porque no sé si sería candidato, por tanto no se ha producido esa situación. Yo creo que mi obligación, por respeto también al proceso electoral que en su momento se produzca, es no interferir. Esa idea de no interferencia creo que también es importante. Lo que sí le quiero decir es que quien salga de ese proceso electoral, yo espero, deseo y voy a intentar en la medida de lo posible que sea una persona honrada, limpia y que trabaje por el bien general del fútbol y por el interés general. Y para terminar, ¿cómo afecta esto de cara a los contratos de la Supercopa de España, a la relación con Arabia Saudí, si se demuestran irregularidades, y también a la candidatura del Mundial 2030? Porque, bueno, hay muchas voces desde ayer que critican todo lo que ha pasado y que incluso la FIFA podría actuar. Bueno, saben que yo ayer volvía de Lisboa ayer, precisamente porque estuve presente para, digamos, reforzar nuestra posición en la reunión que hubo de presentación del logo de la candidatura conjunta España, Portugal y Marruecos. Eso no está en riesgo. Pensemos además que el promotor de esta candidatura es España. Nosotros lanzamos con Portugal en primer lugar y luego con Marruecos. Yo era entonces ministro de Deporte, esta candidatura, y somos un país referente que tiene toda la solidez, toda la fuerza, y por supuesto vamos a seguir trabajando para que el desarrollo, ahora el diseño del Mundial, etcétera, sea exitoso. Pues yo en eso es en lo único en donde tengo más preocupación que Rodríguez Uribes, pero está claro que la preocupación es evidente desde todas las perspectivas del deporte español y desde todas las alturas. Lo más alto es el presidente del Consejo Superior de Deportes, al que hemos escuchado en Ser Deportivos. Pero de este tema se ha hablado a lo largo de las últimas 24 horas en todas partes. De hecho, hoy había un acto en Madrid de presentación del campus de Vicente del Bosque, en donde era Luis Quintana el tema de conversación. Sí, ha sido el principal tema de conversación. Hemos estado esta mañana en ese acto y allí hemos podido hablar con Paco Díaz, el presidente ahora mismo en funciones de la Federación Madrileña de Fútbol, y cuando le hemos preguntado si Pedro Rocha debería seguir opositando a convertirse en presidente de la Real Federación Española de Fútbol, esta ha sido su respuesta. Yo a Pedro Rocha le conozco de presidente de la Extremeña hace muchos años, una persona dialogante, cercana, y yo le veo una gran persona. Ese es el respaldo de Díaz a Rocha, se conocen de muchos años de territoriales, y esta es la reflexión de David Aganso, el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que asegura que el tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿Qué te voy a contar? Yo llevo 8 años en esta guerra, no es la primera. Al final del tiempo yo creo que pone a cada uno en su sitio, eso sí lo tengo muy claro. Pero bueno, solo espero que la imagen de España no se afecte. No es fácil venir de Vancouver a hablar con el presidente de CONCACAF o con Gianni Infantino de FIFA y que todo el mundo me esté preguntando siempre por la situación en España. No es fácil. Llevamos mucho tiempo viéndolo.
Es que es penoso total. No me extraña que le pregunten a Ganzo en todas partes. Lo que me extraña es que en un país normal hubiera habido dimisiones encadenadas tras Rubiales. Bueno, tras y durante Rubiales. Pero España en el fútbol y en la federación no es un país normal. Las 3:29. A ver si ahora hablamos un poquito más de fútbol y sus alrededores en este Ser Deportivos. Pues Héctor González, que ha tenido una mañana completa después de hablar con el presidente del Consejo Superior de Deportes del caso, digamos, Rubiales bis, que tiene ya más casos que capítulo Juego de Tronos, se ha ido a pasar una tarde en el médico. Bueno, en el médico. En el mejor congreso de medicina deportiva, podemos decir, del mundo, Héctor. Sí, organizado por HM Hospitales. Es el International Summit on Elite Sports Medicine, que viene a ser una convención en la que los mejores doctores de clubes deportivos se juntan en Madrid durante 2 jornadas, de fútbol, de béisbol, de la NBA. Estaba ayer aquí, por ejemplo, el médico de los Lakers. Y en cuanto al fútbol, pues tenemos a los doctores del Real Madrid, del Bayer Leverkusen, del Mónaco, del Benfica, del Manchester United, del Milan y también, por supuesto, del Club Atlético de Madrid. Y conmigo está el jefe de los servicios médicos de la entidad colchonera, José María Villalón. Pues nada, pues vamos a hablar con el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, que lo lleva siendo muchísimo. De hecho, lleva siendo tanto tiempo que yo he estado en los entrenamientos con él, así que imagina. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas, te recuerdo cuando eras pequeño, ¿eh? Es verdad que era yo muy pequeñito. Muchas gracias, doctor, por estar, ¿eh? Nada, encantado. Aquí compartiendo ciencia en Madrid, como capital mundial de la medicina deportiva de élite, y como ya muy bien os han explicado, pues hay varios tipos de deportes. Está un poco americanizado, están los Ángeles Lakers, los New York Yankees, y bueno, y luego médicos de Premier, de la Liga One, de la Liga Italiana, en fin, estamos aquí un popurrí que queremos compartir un poco experiencia, sobre todo, y aprender, porque siempre aprendemos mucho de los compañeros, ¿no? Es la selección mundial de los médicos deportivos del mundo, doctor. ¿Quién sería el Mbappé de la medicina deportiva ahí con todo lo que hay ahí de bueno? Pues desde luego no me mires a mí, hay mucha gente mucho mejor, está claro, y bueno, hay que decirte también que la inauguración la hizo el expresidente del Comité de Premio Nobel, o sea que ha habido un nivelazo importante, o está habiendo, vamos, junto con el doctor Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, y luego también del presidente del Consejo Superior de Deportes, don José Manuel Rodríguez, ¿no? ¿Es cosa mía o el médico deportivo, doctor, a pesar de tener más medios, tiene cada día más trabajo? Yo creo que se mezcla todo, porque no podemos atar las lesiones como hacíamos hace 30 años, como tú bien dices, ¿no? O sea, esto va evolucionando, el fútbol del 2030, ¿cómo será? ¿Cómo era el fútbol del siglo pasado? Va evolucionando mucho, y de mundial a mundial, de Copa del Mundo a Copa del Mundo, vamos viendo que las acciones de alta velocidad, de intensidad, son mucho mayores, con lo cual la demanda pues obliga de alguna manera a que tengamos auténticos atletas en el campo y que tengamos que luchar por prevenir esas sobrecargas que se producen y lesiones, ¿no? Doctor, ¿qué es lo más bonito de haber sido tanto tiempo, de ser tanto tiempo jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid? Bueno, para mí el Atlético es una familia, o sea que eso vaya por delante, con lo cual me he sentido en casa siempre, y sentirte en casa y con un ambiente favorable, amigable, entrañable, eso no tiene precio. Luego la figura del médico, yo diría que en un club de fútbol en general, y por lo que veo, pues está respetada. Los jugadores son gente alegre, disciplinada, que tienen una situación, un estatus muy bueno en la sociedad, en todos los sentidos, son ejemplo, y de alguna manera ellos también reconocen la labor que hacemos los servicios médicos multidisciplinares para cuidarles. El doctor, claro, lleva tanto tiempo en el Atlético de Madrid, ha tratado con tantos periodistas que es imposible que recuerde cosas que yo sí recuerdo de cosas con él. Por ejemplo, recuerdo haber hablado con usted el día
en el que el Atleti en un partido contra el Depor hubo un choque de 2 jugadores y usted curó a los 2. ¿Se acuerda de aquello? Sí, me llamaron el buen samaritano. Sí, señor. Y entonces es verdad que los 2 estaban con un traumatismo craneoencefálico, 2 jugadores del equipo contrario que en un córner se golpearon entre ellos y hubo que atenderles, desde luego echando una mano al doctor ya fallecido, que en paz descanse, del Deportivo de La Coruña, doctor César Cobian, y como no, entre colegas yo creo que eso hay que hacerlo y bueno, pues son situaciones que se dan y para eso uno es médico. Y recuerdo haber hablado con usted de que usted, antes de llegar al Atlético de Madrid, ha estado en 2 Olimpiadas. Sí, hemos estado en el deporte de alta competición desarrollando toda mi labor profesional, por decirlo así, y he estado pues 10 años de jefe de servicios médicos de la Real Federación Española de Atletismo. Tuve Juegos Olímpicos de Seúl, que casi tú ya no habías nacido, los de Barcelona 92, en fin, que son eventos deportivos como lo serán los Juegos Olímpicos de París 2024, que bueno, pues ahí están, que los disfrutaremos todos porque son eventos especiales, mundiales, y que nuestro deporte tiene mucho que decir en todas las disciplinas, tanto en Juegos Olímpicos como Paralímpicos, y por lo que veo e intuyo va a haber grandes sorpresas gratas para el deporte de nuestro país. Yo también lo intuyo. Doctor, desde el punto de vista periodístico, en 3 décadas de periodismo que llevo yo y 3 décadas que llevo usted como doctor del Atlético de Madrid, periodísticamente nosotros notamos que se nos ha hecho más difícil el contacto con protagonistas. De hecho, yo recuerdo haberle llamado en la época primera que presentaba Ser Deportivos con asiduidad y hablábamos de las lesiones y tal. Desde el punto de vista médico, ¿en qué ha cambiado el fútbol por dentro en 3 décadas, desde su visión cercana? Yo creo que el fútbol ha cambiado en cuanto a primero la preparación, la alta intensidad que está teniendo el deporte, y luego que es una actividad mucho más organizada. Entre otras, las comunicaciones o los departamentos de comunicación de los clubes en relación con los medios de comunicación diversos, pues ya mantienen una fluida relación. Muchas partes inmediatamente, casi en tiempo real, se transmiten a través de estos medios de comunicación, y siempre en contacto con el propio club, que es quien va dando los datos y los canaliza, ¿no? A mí me gustaba más el antiguo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Será que soy muy vintage. El aficionado del Atleti quiere saber, si puede, qué jugador es súper desde la faceta médica y física en la actual plantilla. Si uno que diga usted, madre mía, es que este es un roble, una roca, yo qué sé. Bueno, yo ya sabes que quiero mucho a todos mis jugadores, sé que todos tienen virtudes deportivas y personales, con lo cual me cuesta mucho trabajo responder a esta pregunta, porque es que en todos ellos veo siempre lo positivo. Me imagino que a ti, con tanto tiempo y con un equipo de profesionales ahí en tu elenco, siempre ves lo positivo de cada uno de ellos. Desde luego, como personas, y en primer lugar, y luego como profesionales, no te digo nada. Son auténticos atletas, y muchos de ellos se pueden comparar con cualquiera de los que van a Juegos Olímpicos y corren los 100 metros lisos, ¿no? Doctor, pero en este mundo de multilesiones, el otro día hasta se lesionó el míster contra el Inter, que se le lesionó el Cholo. Bueno, pero eso es una alegría, ¿no? Una alegría que te llevas y bueno, patada al aire y algo te produce, pero gracias a Dios no ha sido nada importante. ¿Está preocupado por alguno ahora en la plantilla, sí, especialmente preocupado? Bueno, yo sé que la gente está preocupada, por ejemplo, por Jiménez, que es un jugador que tiene mala suerte con las lesiones. Vale, pues mira, yo creo que siempre la preocupación que un jugador que efectivamente que a lo mejor tiene recidivas o nuevas lesiones siempre te preocupa. Ahora mismo ya está en órbita, con lo cual ya ha dejado de preocupar, en el sentido de que solo nos preocupa, igual que el resto, de que no se nos lesionen en otra ocasión, ¿no? Pero gracias a Dios la mayoría, yo te diría, por no decir todos, y si no hay virus FIFA, pues estaremos contentos de recibirlos y para encarar ya esta última fase de la Liga. Dígame el nombre de la ponencia que dan un rato, así por aprender yo algo, aunque sea el título, que no lo mismo, no soy capaz de asimilarlo. Pues mira, te va a gustar, porque es prevención de lesiones
que eso es lo que a todos nos interesa, la prevención sobre todo en los servicios médicos y luego tratamiento no quirúrgico de las lesiones. Pero vamos, sobre todo el tema príncipe es disminuir el riesgo lesional en nuestros jugadores. Voy a utilizar dos frases de mi abuela. Más vale prevenir que curar, así que la lesión está muy bien. Y cuando decía el doctor José María Villalón y le preguntaba yo al principio ¿quién es el Mbappé y tal? Me decía, no me busques en mí. Y yo digo, algo tendrá el agua cuando la bendicen, que lo decía también mi abuela. Si el doctor está en ese congreso, no será porque pasaba por allí, ya os lo digo yo. Pues te lo agradezco mucho, como siempre, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, doctor. Es un placer hablar con vosotros. Lo mismo digo, un abrazo grande. Gracias. Pues nada, el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid con nosotros en Ser Deportivos, aprovechando la oportunidad, que está muy caro hablar con los protagonistas dentro del fútbol. Este médico es uno de los de élite en el fútbol español y si no llevaría 3 décadas en el Atlético de Madrid. Gracias a Héctor González, que lo ha hecho posible, y ahora una pausa, completo el fútbol y vamos a Estados Unidos. Dos cosas de fútbol antes de ir a Estados Unidos con el baloncesto. La primera es escuchar a alguien que el año que viene va a ser importante en el Atlético de Madrid, que este año lo es en el Alavés, y anoche descubrimos con Manu Carreño cómo es en el larguero. ¿Este es Samu o Morodión? Sí, la verdad es que me está pasando todo muy rápido, no me lo esperaba y bueno, sobre todo con los pies en el suelo y disfrutando de cada momento y de cada experiencia. Por mi parte, gracias a Dios, soy un chico humilde que al final tiene los pies siempre en el suelo y bueno, sobre todo con naturalidad. Si me ha pasado todo esto es porque me lo he ganado y bueno, sobre todo agradecido a toda la gente que me ha dado la confianza y la verdad que muy contento. Sí, es verdad que bueno, tenemos características similares, pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo no quiero que me comparen con nadie, yo quiero ser Samu y que se me recuerda por quién he sido, no por quién me he parecido. Y espero, ojalá hacer una buena carrera en el Atleti y ser leyenda. ¿Quién te parece el mejor futbolista del Atlético ahora mismo? Es que tengo una debilidad con Antoine, la verdad. Me gusta mucho. ¿Y el Cholo? ¿Has hablado con el Cholo y hace tiempo que hablas con él o te llama de vez en cuando? ¿O cómo? No tengo la suerte de hablar mucho con él, pero bueno, cuando estuve allí esa semana que estuve antes de oficializarse mi cesión, pues bueno, hablé un par de veces con él y la verdad que muy bien. Pero imagino que tiene que ser para ti también un reto y algo que te apetezca mucho estar a las órdenes del Cholo Simeone, ¿no? Sí, bueno, al final es un grandísimo entrenador, de los mejores del mundo y todo el mundo sabe lo que ha hecho por el Atleti y al final ser entrenado por uno de los mejores entrenadores del mundo pues es un privilegio, al final te puede ayudar en muchas cosas y bueno, ojalá si quiere pues ser entrenado por él. Una bestia física, ahora que venimos de hablar con el doctor Villalón. Y de uno que vendrá al fútbol madrileño, uno que sale de él, el jugador del Getafe, que cuando acabe la temporada emigra a la Liga Griega. ¿Quién es, Óscar Ejido? Nemanja Maksimovic, el serbio se va del Getafe después de 6 años, acaba contrato el 30 de junio, se marcha gratis al Panathinaikos, el club griego ha anunciado el fichaje esta mañana, firma 3 años, se irá a Grecia, eso sí, cuando acabe la temporada, el próximo 30 de junio. Llegó al Getafe, recordemos, en julio del 18, después de pagar el Getafe 5 millones de euros al Valencia, ahora se marcha libre, no deja ni un euro en caja, es un titular indiscutible con Bordalás, esta temporada ha jugado 28 de los 29 partidos, hace 2 veranos querían que se fuera y no se fue, el siguiente verano se quiso ir él y se quedó, y a la tercera se va. Maksimovic la próxima temporada jugará en la Liga Griega en el Panathinaikos. Pues es una pena, porque le hace un agujero al Getafe gordo, pero como ha dicho Óscar, realmente aquí, en este caso del Getafe, a la tercera ha ido la vencida. Ya la pausa en el fútbol y viene un ratito de baloncesto. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. Pues en este tramo de Ser Deportivos de los jueves ya sabéis que lo que viene es el lujazo de hablar de la NBA desde dentro de la NBA, desde Estados Unidos. En realidad cada día desde un sitio diferente, pero bueno, lo importante es no desde qué sitio, sino con quién hacerlo. José Manuel Calderón, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Oye, este finde ha pasado que ha habido un duelo de viejos rockeros que habrá que decir que LeBron y Curry estuvieron de nuevo a mucho nivel, ¿eh?
Sí, la verdad que siguen, es impresionante partido tras partido al nivel que están jugando, sobre todo, bueno, Curry también, ¿no? Que había estado parado un poco y ha vuelto pues como siempre, ¿no? Así que nada, increíble ver a los dos jugadores y bueno, pues no sabemos, creo que hay que disfrutarlos hasta, bueno, cada vez que juegan por si acaso, ¿no? Que no sabemos cuánto nos queda de este baloncesto. Te voy a preguntar por la saga LeBron. Bronny, el hijo de LeBron, ha acabado la temporada en South California, en la NCAA. ¿Le ves otra temporada allí? ¿Está ya de NBA? ¿Cómo ves esta progresión para que jueguen juntos toda la vez? Bueno, yo creo que estoy igual que todo el mundo. Yo creo que todo el mundo está esperando a ver qué decide, ¿no? Si sale al draft o si realmente vuelve otro año más a la universidad. Yo creo que es algo que me imagino que estarán viendo en familia, viendo también un poco, bueno, pues qué sensación tienen, ¿no? De si se va al draft y lo pueden elegir o no. Bueno, pues yo creo que todo eso es importante y bueno, pues ahora en poco tiempo empezaremos a saber todo eso porque es cuando toca, ¿no? Ahora cuando acabe el March Madness, pues empezará a todos los jugadores que quieran salir, ¿no? Luego te pregunto por el March Madness para que la gente sepa. Pero ahora vamos por una de highlights, que es lo que la gente joven ve a través de los vídeos de Twitter y la gente que no es tan joven también, las jugadas extractadas pero espectaculares de la semana. ¿Es el mate de Anthony Edwards sobre John Collins el mate del año de la NBA, José? Pues si no lo es, va a estar muy cerca, porque vamos, no sé qué va a pasar en los próximos, creo que 10 o 12 partidos que quedan de temporada, pero la verdad que fue impresionante. Yo creo que, aparte de la impresionante temporada que está haciendo, del crecimiento que tiene Anthony Davis, creo que, bueno, pues el mate explica un poco todo en el camino que va, ¿no? Muy jordaniano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tiene muchos movimientos que se asemejan muchísimo. Voy a subir la apuesta. En directo, ¿cuál es el mate más espectacular, más bonito que has visto tú en tu vida? A ver, no sé si bonito o espectacular, pero si recordáis hubo uno de Andre Jordan con Brandon Knight, que fue un alley-oop y tal, que bueno, cayó al suelo. Pasa que yo estaba en el equipo de Brandon Knight, entonces me cuesta comentarlo, pero fue, sí, claro. Bueno, fue un mate alucinante. Vale, es un mate alucinante que sufres en vez de sí, total, bueno, totalmente. Otra de highlight, tengo una de los ganchos de más larga distancia desde la época de Jabbar. El de Kyrie Irving para ganar casi, es un gancho de 3, casi, ¿eh? Sí, no, fue alucinante, pero sobre todo a mí lo que más me sorprendió, Paco Jo, es que tú cuando intentas hacer una jugada así, probablemente lo piensas, ¿no? Como 1 o 2 te vas colocando. Le salió natural. Es una, bueno, digamos, el recorrido, digamos, el trazado que hace hasta llegar a ese punto es totalmente como si estuviera ya dentro de, oye, voy a ir hasta aquí y voy a tirar con la izquierda desde aquí. Fue alucinante, encima en el momento en el partido que era con Jokic súper cerca, que encima te hace tener que levantar el balón mucho más. La verdad que fue un canastón de Kyrie Irving y que, bueno, que es lo que tiene, ¿no? Yo creo que Kyrie tiene esa magia de esos movimientos, ese control de balón, ese tipo de finalizaciones que no las tiene casi nadie. Vale, y luego una de arrimar el ascua a mi sardina. En las últimas horas, 27 puntos y 6 triples de Santi Aldama, a un punto de su máxima anotación en el partido de esta madrugada, en donde, por cierto, podemos decir que la ha medio tenido con Draymond Green. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, hubo ahí había un par de empujones. De hecho, es lo que hace que se inicie un poco una pequeña tangana, ¿no? Sí. En el que además hasta su entrenador acaba por los suelos. Pero bueno, yo creo que Sandy está jugando muy bien. Sandy, yo creo que ahora con todas las lesiones es un equipo muy raro porque han cambiado muchísimos jugadores, entonces nunca sabes, ¿no? Yo creo que cuando estuve aquí también, que tuve la oportunidad de verle un ratillo y demás, la verdad es que es eso. Él sigue progresando, cuando tiene minutos, cuando tiene confianza, hace este tipo de partidos y tiene que, digamos que hay que pasar un poco página en cuanto al equipo, pero seguir sumando individualmente porque está a tope. Temas de la semana. Tras el All-Star se anota menos. Zion Williamson dijo el otro día que los árbitros consentían más y es más difícil anotar. Había una borrachera de puntos que se ha parado. Es verdad que se ha parado un poco. ¿Tú lo ves así? ¿No lo ves así? ¿Cómo se ve desde dentro? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que sí, que es verdad que algunos contactos se están no pitando, ¿no? Algunos contactos que eran muy marginales, por decirlo de alguna forma. Esa es la sensación que hay. Y luego dos, los equipos están jugando demasiado. Quizá en enero todavía estaban los equipos, bueno, pues no pasa nada si perdemos, seguimos para adelante. Pero ahora mismo cada equipo se está jugando tanto la posición que no cabe que un equipo te meta 150 puntos, ¿no? Pero solo por el hecho de la tensión que hay muchísima igualdad este año. Los playoffs faltan 12 partidos, estamos a nada. El 14 de abril o el 12 de abril es el último partido de liga regular, o sea que estamos a menos de un mes y claro, la gente no quiere quedarse fuera del playoff o no quiere irse al play-in o quiere quedar segundo, tercero, primero, lo que sea, y yo creo que eso también hace que suba mucho el nivel defensivo, ¿no? Lo que pasa es que para desmentir eso, José,
deporte. Los Bucks el otro día batieron el récord de triples de un partido al descanso y D'Angelo Russell batió el de una temporada de Kobe Bryant, que es mucho batir. Quiero decir que se sigue anotando, ¿sabes? Sí, y siempre va a haber un equipo que si tienes un buen día, a ver, hay demasiado talento, o sea, que puedes meter eso, pues 18 triples en una primera parte, pero que muchas veces eso no quiere decir que no haya defensa. O sea, hay a veces que van a tirar los Bucks los mismos triples más solos y van a meter menos. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no solo por este tipo de récords tenemos que pensar solo que es problema de la defensa, ¿no? Vale. ¿Vuestra semana? ¿Cómo ha ido la semana Caps? ¿Qué hacemos para que tengáis menos lesiones? ¿Algún amuleto? Yo qué sé, lo que tú veas. No, ahora lo que nos cae... Ayer perdimos uno muy justo que era importante contra Miami, ayer aquí por la noche en Cleveland. Y ahora, bueno, a ver si recuperamos a gente. Es verdad que son demasiados. Nos está costando remar y ganar partidos, pero bueno, ganamos en Indiana hace un par de días, perdimos contra Miami y ahora tenemos un par de partidos fuera de casa y nada, va a ser hasta el final, hasta el último día luchando por esa segunda, tercera, cuarta plaza. Esperemos que sea lo más arriba posible y nada, y ahí estamos, y llegar sanos a los playoffs. Hombre, sobre todo llegar sanos, que si no es chungo. Totalmente. Y luego, lo has nombrado tú al principio, el March Madness. ¿Con qué compararías en el deporte mundial? Y explícale a la gente qué es esto desde dentro de la NCAA, del March Madness. Bueno, pues son los 64 mejores equipos, digamos, de toda la liga universitaria, en la que... Pero la única diferencia que tiene es que un partido y te vas a casa. Correcto. O sea, que aquí es eliminatoria, es una Copa del Rey con esteroides, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, en plan a full, ¿no? Y eso es un poco. Entonces esa es la sensación. Yo lo puedo comparar con algo así para los seguidores del baloncesto. Nos imaginamos una Copa del Rey en la que en vez de 8 hay 64 equipos, en la que son en 3-4 fines de semana, y que es una locura porque al final, bueno, como casi todo el mundo sabe, aquí lo de las universidades, cuando alguien ha pasado por una universidad, es como ese es su equipo de por vida, lo sienten, lo llevan dentro, y entonces al final se crea un ambiente buenísimo en todas las ciudades, por supuesto en todas las zonas donde están esas universidades, pero te digo, incluso en Nueva York lo vivo, porque en Nueva York hay gente de todas las universidades, entonces los bares están hasta arriba, la gente disfruta de este March Madness y es como es a un partido, tiene la parte bonita de que los equipos no favoritos, pues casi siempre pues hay sorpresas y entonces, bueno, pues lo hace más emocionante, ¿no? Son 64 equipos a formato Copa del Rey que acaban en una Final Four. Es de verdad una locura, es alucinante y si no es muy difícil de transmitir si no estás en Estados Unidos y ves lo que es la locura, que es una locura de verdad lo que hay alrededor de esto. Además ha habido sorteo olímpico en categoría masculina. Si España gana el preolímpico, José, vamos contra Canadá y Australia seguro, y probablemente contra Eslovenia, que no parece el camino de rosas hacia una medalla, ¿eh? No, la verdad es que no nos ha tocado el grupo fácil, está claro. Pero bueno, pero al final estás en unos Juegos Olímpicos y es lo que tiene también, ¿no? Son solo 12 equipos, no es un mundial. Siempre hemos dicho que al final es esa primera fase la que es complicada, que va a haber un par de partidos. En este caso va a ser más, porque los 3 partidos van a ser, en caso de que pase, van a ser complicados y tenemos que estar ahí, porque si no, bueno, a partir de entonces, pues bueno, son los cuartos semifinal, pero esos 3 partidos van a ser complicados. Bueno, yo creo que tenemos todavía que hacer trabajo. Yo creo que tenemos que clasificarnos primero en casa. Yo creo que tenemos que poner el equipo otra vez en marcha y yo, como siempre, muy optimista. Pero bueno, habrá que... es verdad que el camino no va a ser el más fácil, por supuesto. Vale. Y la última, esto va a ser casi semanal, ¿vale? Hasta que cambie. Hemos creado aquí el lobby anti-Calderson, ¿vale? Queremos que ponga Calderón en la estatua de Kobe Bryant. ¿Tenemos alguna novedad? ¿Tenemos que hacer más lobby? ¿Cómo va la cosa? No, yo creo que no. Yo, como comenté, yo estuve allí, no quise ser el que lo hice y todo eso. Y es verdad que ha salido alguien diciendo como que, bueno, alguien de los Lakers o como un comunicado de los Lakers un poco informal de que lo sabían desde hace tiempo y que, por supuesto, van a tomar medidas. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Yo también creo que en una estatua como la de Kobe Bryant, que va a estar ahí para siempre, creo que es algo que más tarde o temprano se tiene que arreglar, porque es algo que es una herencia, ¿no? Algo que se va a quedar ahí para siempre y que tiene que estar bien hecho, ¿no? Bueno, pues que sepas que nosotros ya hemos empezado el lobby por si fuera necesario. Perfecto. Iremos preguntando y si tenemos que mandar allí a alguien a corregirlo, pues lo haremos también. José Manuel Calderón, para nada Calderson, muchas gracias por estar un jueves más en Ser Deportivos. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Y ahora la recta final del programa con un par de historias más. Pongo música de
Euroliga en principio para hablar un poco del Real Madrid, que juega hoy partido en la cancha del aún seguro recordado Partizan, que puede ser la cancha que le puede resultar más caliente en Europa al Real Madrid. Fijo con el recuerdo del año pasado en el Stark Arena, Marta Casas. Hola Pacojo, muy buenas otra vez. Contando los días ya en el Real Madrid para el final de la Liga regular, solo 4 partidos más por delante antes de llegar al momento caliente de la temporada. Los blancos, los de Chus Mateo, que están firmando un año inmaculado, billete para el playoff y factor cancha ya asegurados, 24 victorias, la opción de superar el récord en esta fase y además también a punto de sellar el primer puesto, que será suyo si gana esta noche o si el Barça pierde en la cancha del Panathinaikos. Vuelven ahora al Stark Arena, allí donde comenzaron la remontada la pasada campaña, con todo aquello que pasó en el Palacio y la famosa pelea, y lo hacen ahora después de la victoria hace menos de 48 horas en Berlín. Con un virus que ha azotado a los blancos en los últimos días, no van a estar Sergio Llull, Sergio Rodríguez ni Rudy Fernández. Musa, que ha estado algo débil, también parece que podrá jugar, aunque tiene el cartel de duda, y es un partido especial para Edi Tavares, el 500 para él con la camiseta del Real Madrid, 13 títulos desde su llegada en 2017, uno de los mejores pivots de Europa, en cuya renovación todavía se sigue trabajando. Muchos alicientes en el retorno del Real Madrid a Belgrado desde las 8:30, la cita contra el Partizan de Željko Obradović. Gracias, Marta. Además hay Copa de la Reina femenina, que juega Movistar Estudiantes contra Spar Girona, y no solo Copa de la Reina con participación madrileña, también Fútbol Sala y su Copa, que tiene partido con Movistar Inter, Toni López. Sí, se pone en marcha la Copa de España en Cartagena con 2 grandes partidos. El favorito Barça juega a las 6:30 contra Osasuna Magna Sota, y por la noche 9:30 el rey de esta Copa, Movistar Inter, juega contra Palma Futsal. Se han enfrentado 6 veces en Copa de España en los últimos 8 años, 5 de ellas en cuartos de final como hoy, y en absolutamente todas ha ganado Movistar Inter. Este año vuelve a llegar como favorito Palma por rendimiento, aunque el Inter es el equipo con historia, obviamente. Además suma una racha de 6 partidos sin perder. Será la primera Copa de España de su entrenador Alberto Riquer. Muchísima ilusión, muy responsabilizado, con muchas ganas de que llegue. Estamos todos deseando que llegue la hora del partido, pero bien, estamos concienciados. Cualquiera de los candidatos puede alcanzar la final, ganarla. A un partido vemos que todos los partidos hasta el final son igualadísimos y va a ser cuestión de detalle. Así que bueno, yo creo que el objetivo siempre de Movistar Inter en cualquier competición pues es aspirar a lo máximo, y esta no puede ser menos. Hoy Barça Sota y Movistar Inter Palma Futsal, mañana Manzanares, Jaén y El Pozo, Murcia, Jimbi, Cartagena, el sábado las semis, el domingo la final, todo en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Pues todos estaremos atentos a lo que pase. ¡Nos vamos! Nos da tiempo, como cada día en la recta final de este programa, a recordar las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Regresamos a las 8:30 en hora 25 con Jesús Gallego, y a las 11:30 en el larguero con Manu Carreño. Y mañana quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en este SER Deportivos. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena SER, la radio.